Hoy voy a resolver algunos ejercicios sencillos que nos ilustran de manera muy clara la importancia y aplicación de la integral indefinida. Uno de ellos corresponde al manejo matemático de una ecuación diferencial. Veamos primero qué es una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial podemos decir que es una igualdad que contiene derivadas o diferenciales de una función desconocida. Eso es una ecuación diferencial. De manera que resolver la ecuación diferencial consiste en determinar esa función que al derivarla satisfaga la ecuación diferencial. Veamos un ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a resolver la ecuación diferencial de y de x igual a e a la x más 4/3 de la raíz cúbica de x multiplicado por y. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Y vamos a dar algunos valores que se llaman en la ciencia condiciones de frontera, que son valores que nos van a permitir evaluar las constantes de integración. Entonces, de esa ecuación diferencial vamos a decir que sabemos lo siguiente. Sabemos que para x igual a 0, y es igual a e al cuadrado. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Primero, comparemos la expresión con la definición. Es una igualdad que contiene derivadas. En este caso contiene una primera derivada de y de x, y por eso esta ecuación diferencial se llamaría una ecuación diferencial de primer orden. El orden de la ecuación diferencial lo determina el mayor orden de la derivada. En este caso es de primera derivada, es de primer orden. Esta es una ecuación diferencial obviamente muy elemental, de variables separables, y se llama así porque permite separar las dos variables, la variable dependiente y de la variable independiente x. Entonces, proceso para resolverlo: separar las variables. Vamos a separarlas. Entonces nos quedaría de y sobre y. Traemos esta y a dividir, será igual a e a la x más 4/3 de x a la 1/3. Recuerden que conviene para efectos de integración por de x. Entonces fíjense que separamos las variables. Las y quedaron al lado izquierdo, todas las expresiones en términos de x al lado derecho. Incógnitas que tenemos en el momento: de y, de x. Y siempre que nosotros queremos eliminar algo, debemos efectuar la operación contraria. En este caso, la operación contraria a la derivación, pues es la antiderivación, que es de la que estamos hablando. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos cada uno de los miembros de la igualdad para que nos quede integral de y sobre y igual a la integral de e a la x más 4/3 de x a la 1/3 por dx. Entonces separamos variables e integramos. Obviamente, como estas integrales son inmediatas, podemos resolverlas. Entonces volvemos a la tabla de integrales. Yo les insisto en que esa tabla es importante tratar de memorizarla. La integral indefinida de y sobre y, ya la vimos en la tabla, es logaritmo natural de y, valor absoluto por definición o por dominio de la función logarítmica, igual
a la antiderivada de e a la x, que es e a la x, más 4 tercios por la antiderivada de x a la 1 tercio, que será x a la 1 tercio más 1, x a la 4 tercios, sobre 4 tercios, ese 3 iría al numerador, más la constante de integración. Quiere decir que hemos encontrado logaritmo natural del valor absoluto de y igual a e a la x más, simplificamos 3, simplificamos 4 y nos queda x a la 4 tercios más e. Esta solución que he obtenido aquí, digamos, en primera instancia, se llama solución general de la ecuación diferencial. ¿Por qué se llama solución general? Porque es una familia de funciones, hay una constante, entonces es una solución general. Si yo quiero la solución particular, pues me deben dar relaciones de x con y, y entonces yo de esa manera puedo determinar la constante de integración y dar lo que se conoce en ecuaciones diferenciales con el nombre de solución particular. Son los datos que nos dan acá. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo que si x vale 0, entonces y vale e al cuadrado. ¿Cómo determino el valor de la constante? Pues haciendo valer esa condición que ya les había dicho, se llama condición de frontera. Entonces, si y vale e al cuadrado, me quedaría logaritmo natural de e al cuadrado, y vale e al cuadrado, igual a e a la 0, que es 1, más 0 a la 4 tercios, que es 0, más la constante. Y entonces de aquí yo puedo despejar la constante. Logaritmo natural de e al cuadrado, ya sabemos que es 2, ¿no? 2, logaritmo natural de e, que es 1, igual a 1 más e. Por lo tanto, la constante de integración, en este caso, vale 1. Y con esto determino la solución particular. Solución particular. Entonces, la solución particular sería logaritmo natural de y igual a e a la x más x a la 4 tercios más la constante que la evaluamos y nos dio 1. Como resolver la ecuación diferencial, les decía, es hallar la función desconocida, quiere decir es hallar y, pues entonces yo de aquí despejo y, ¿y qué me quedaría? Y igual, tengo logaritmo natural de y, la función inversa es la exponencial e elevado a e a la x más x a la 4 tercios más 1. Esta vendría a ser la solución particular, es decir, esta es la función que al derivarla, si yo derivo esta función, debe satisfacer la ecuación diferencial. Bueno, este es un ejemplo donde nos han dado la ecuación diferencial directa. Pero en general, en ciencias, lo que nos dan es una situación y a partir de esa situación nosotros debemos plantear la ecuación diferencial, ¿eh? Y luego resolverla. Veamos un ejemplo de ello. El número de personas contagiadas por un virus crece cada día con una rapidez directamente proporcional a la raíz cúbica de las personas contagiadas. Al cabo de cuántos días el número de contagiados es 1000 si al iniciar el conteo había un contagiado y al día siguiente había 8 contagiados. Entonces, a partir de la situación que nos presentan, lo primero que tenemos que hacer es plantear la ecuación diferencial que está en esta parte. Crece cada día con una rapidez, con una razón de cambio. Se representa por medio de una derivada. La razón de cambio del número de las personas contagiadas con respecto al tiempo. Y nos dice que es directamente proporcional, constante de proporcionalidad, a la raíz cúbica del número de personas contagiadas. Ahí hemos planteado la ecuación diferencial,
que corresponde a una ecuación diferencial de primer orden elemental de variables separables. De manera que hacemos el proceso para resolverla como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces separamos las variables de P sobre raíz cúbica de P, que sería P a la 1/3, igual a K por dt. Esa sería la separación de las variables. Interrogantes, el diferencial de P, el diferencial de T, entonces efectuamos la operación contraria, que es la integración, y nos queda dp, o P a la menos 1/3 por dp, igual a la integral de K por dt. Al resolverla, entonces, regla de la potencia, nos queda P a la menos 1/3 más 1, que sería a la 2/3, sobre 2/3, sería por 3/2, igual a K por T más la constante de integración. Aquí tendríamos una primera solución general de la situación planteada. Como nos piden un dato específico, un dato puntual, debemos evaluar las dos constantes. Para eso nos dan las siguientes condiciones de frontera. Nos dicen que al iniciar el conteo, quiere decir en el tiempo cero, había un contagiado. Y al otro día, quiere decir que cuando el tiempo es un día, ya el número de contagiados es 8. Entonces, con la primera pareja de valores, reemplazamos en esta primera expresión y miramos si podemos si podemos calcular alguna de las constantes. ¿Qué nos quedaría? P vale 1, entonces nos queda 3/2, P vale 1, T vale 0, entonces se simplifica este término y nos queda que esa es la constante C de integración. La constante vale 3/2. Con la segunda condición, con la segunda pareja, cuando T vale 1, P vale 8, seguramente estamos en condiciones de determinar la constante de proporcionalidad. Veamos a ver, me quedaría 3/2 de P, que es 8, a la 2/3, igual T vale 1, entonces sería igual a K por 1 más C, pero C, acabamos de evaluarlo, es 3/2, de manera que con esto encontramos el valor de la constante de proporcionalidad. 8 al cuadrado es 64 y la raíz cúbica de 64 es 4. Por 3, 12, sobre 2, 6. Quedaría 6 menos 3/2 es el valor de la constante de proporcionalidad. Quiere decir que la constante de proporcionalidad es 12 menos 3, 9/2. Y con esto encontramos la solución particular. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría 3/2 de P elevado a la 2/3 será igual a 9/2 de T más 3/2. Esa sería la solución particular. Despejo de aquí P, me quedaría P a la 2/3 igual, multiplico por 2, se simplifica, ese 2 se simplifica, y entonces me quedaría 3T más 1. Esta sería, digamos, una solución particular. ¿Particular por qué? Porque es la solución que se cumple para los datos que nos dan, de que el primer día el número de contagiados es 0 y al día siguiente es 8. En otras palabras, esta expresión nos permite calcular el número de contagiados en cualquier instante. La situación nos pregunta al cabo de cuántos días el número de contagiados es de 1000 personas. Como ya tenemos la solución particular, pues reemplazamos P por 1000 personas y nos quedaría 1000 elevado a la 2/3 igual a 3T más 1. La raíz cúbica de 1000 es 10. 10 elevado al cuadrado es 100.
Entonces nos quedaría que 100 menos 1 dividido entre 3 será el tiempo transcurrido para los 1000 contagiados. Y esto nos daría 99 dividido entre 3, nos daría que al cabo de 33 días el número de contagiados llega a 1000. Esa sería una situación ya concreta. Otra de las tantas aplicaciones de la integral corresponde al estudio del movimiento de una partícula a lo largo de una recta. Por ejemplo, pensemos en la siguiente situación. Nos dicen, una partícula se mueve sobre el eje horizontal con una aceleración dada por la expresión aceleración en función del tiempo igual a 2t menos 1 en el sistema internacional, quiere decir distancias en metros, tiempos en segundos. Calcular la posición y la velocidad de esa partícula al cabo de 10 segundos, sabiendo que cuando el tiempo es 0, su posición es menos 3 y la velocidad es 3. Esa es la situación que nos plantea. Aquí desde luego se requiere de unos principios teóricos que debemos traerlos desde nuestro cálculo diferencial. Recordemos que en cálculo diferencial se mostró que la velocidad de una partícula corresponde, esta es la velocidad instantánea, a la derivada de la posición con respecto al tiempo, y que la aceleración de una partícula corresponde a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pues bien, esto lo manejamos nosotros en cálculo diferencial y nos daban seguramente la expresión de la posición de la partícula para hallar la velocidad hallando la primera derivada y hallar la aceleración con la segunda derivada. Aquí el proceso es contrario. Nos dan la aceleración. ¿Qué debemos tener claro? La ecuación diferencial que nos permite calcular la aceleración. Miren, esta es la ecuación diferencial para la aceleración y esta es la ecuación diferencial para la velocidad. Entonces vamos a resolver el problema. Nos dicen, la aceleración en función del tiempo es 2t menos 1. Si nosotros queremos hallar la velocidad, pues por teoría, acabamos de recordar, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pues reemplazamos la aceleración, que corresponde a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y eso tendrá que ser igual a 2t menos 1. Con ese concepto teórico hemos planteado la ecuación diferencial que nos va a permitir encontrar una expresión para calcular la velocidad en cualquier instante, la velocidad instantánea. Separamos variables, ya el proceso lo conocemos. Separamos variables, nos queda 2t menos 1 por dt. Integramos y nos queda integral de dv igual a la integral de 2t menos 1 por dt. Hallamos la antiderivada de dv, que es b, la antiderivada de 2t, que es t al cuadrado, y la de menos 1, que es t, más una constante de integración que va a llamarse sub 1. Esa sería la solución general para todos los problemas de aceleración con esta fórmula. Pero aquí me están dando un caso particular. Me están diciendo, cuando el tiempo es 0, la velocidad vale 3. Esa información, esa condición de frontera, tiempo 0, velocidad 3, la puedo traer a la expresión que acabo de determinar y obtendría que 3 es igual a c sub 1. Por lo tanto, la solución particular para la velocidad, en este caso, sería velocidad en función de t igual a t al cuadrado menos t más 3. Y esta es la solución particular, es decir, he encontrado la fórmula que me permite determinar la velocidad instantánea de la partícula. Como me piden también la posición, aprovechemos de una vez ya que tenemos la expresión.
Y por teoría sabemos que la velocidad instantánea es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces reemplazo b por derivada de posición y me quedaría derivada de la posición con respecto al tiempo igual a t al cuadrado menos t más 3. De nuevo, planteamos una ecuación diferencial de variables separables, de manera que separamos las variables y nos queda t al cuadrado menos t más 3 por dt. Integramos y nos queda integral de dx igual a la integral de t al cuadrado menos t más 3 por dt. Antiderivadas directas, x igual a t al cubo sobre 3 menos t al cuadrado sobre 2 más 3t más una nueva constante de integración. Sería la solución general para la posición de la partícula. Para nuestro caso particular, ¿qué nos dicen? Que cuando el tiempo es 0, la posición es menos 3. Entonces tengo en cuenta esa condición y la reemplazo acá y me queda menos 3 igual a c sub 2 porque t vale 0. Se simplifica cada uno de los términos. Con esto encontramos la fórmula para hallar la posición de la partícula en cualquier instante t como igual a t al cubo sobre 3 menos t al cuadrado sobre 2 más 3t menos 3. Y tendríamos la solución particular para la posición de esta partícula, para este ejercicio en particular. Como nos preguntan calcular la posición y la velocidad al cabo de 10 segundos, pues ya tengo las fórmulas. Simplemente reemplazamos t por 10 y obtendríamos x sub 10, cuando t vale 10, pues sería 1000 tercios menos 100 medios más 30 menos 3. Y entonces, bueno, esto nos quedaría que la posición al cabo de 10 segundos vendría a ser, si aquí tenemos 6, aquí tendríamos 2000, aquí tendríamos 300, aquí tendríamos 180 y aquí tendríamos menos 18. Quiere decir que la posición al cabo de 10 segundos vendría a ser 2000, 1700, 1880, 1880, menos 18, 1862 sextos. Como nos dicen que está en el sistema internacional, entendemos que esto está en metros. Bueno, aquí simplificamos entre 2 y nos quedaría que la posición al cabo de 10 segundos vendría a ser 931 tercios de metros. Esa vendría a ser la posición, que correspondería a 310,3 periódico metros. Con eso solucionamos la posición al cabo de 10 segundos. Nos preguntan también determinar la velocidad al cabo de 10 segundos. Aquí tenemos la expresión que nos permite hallar la velocidad en cualquier instante. Entonces simplemente reemplazamos aquí t por 10 y obtenemos que b sub 10, velocidad al cabo de 10 segundos, será igual a 10 al cuadrado, que es 100, menos 10 más 3. Por lo tanto, la velocidad al cabo de 10 segundos vendría a ser 93 metros por segundo, porque nos hablan del sistema internacional. Quiere decir distancias en metros, tiempo en segundos. Bueno, este es otro ejemplo sencillo que nos ilustra la importancia de las integrales indefinidas o de las integrales en general en la solución de problemas. Son innumerables, como les he dicho, los aspectos donde hay que utilizar ecuaciones diferenciales y para su desarrollo, pues obviamente utilizar la integral definida. Hay aspectos en transferencia de masa, en transferencia de calor, en biología. Sin embargo, espero que con estos 3
ejemplos sencillos les haya logrado despertar a ustedes esa curiosidad y haberles mostrado a través de ellos la necesidad de aprender a integrar, de aprendernos primero la tabla que vimos de integrales inmediatas y luego, como vamos a ver en los siguientes videos, también algunos métodos o algunas técnicas de integración.